todos. Y bueno, para nosotros es un gusto poder servirles en esta noche. Un poco de paciencia, espero que se escuche bien y puedas hacerme entender en esta noche el mensaje. Agradecemos a Dios por la vida del apóstol Andrés, que Dios ha puesto por cabeza de lo que el Espíritu Santo está haciendo con este mover de evangelización mundial. Y nosotros que estamos aquí dispuestos a servir también para cuando Él disponga de cada uno de nosotros. Amén. Ya han orado, vamos a entrar a las escrituras, vamos a entrar a la palabra. Y puede tomar nota y en lo que esté a mi alcance, que yo pueda responderle las inquietudes o las preguntas que ustedes tengan, pueden hacerlo. En la vida yo he aprendido a contestar no sé. Así que cuando no sepa, le diré no sé, pero cuando lo que esté a mi alcance, con mucho gusto yo estaré dispuesto a servir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta como pastores y como hombres de Dios en este tiempo es que la iglesia debe ser reeducada, porque cuando tenemos conceptos equivocados, el concepto equivocado nos va a llevar a un resultado equivocado. Y hoy tenemos conceptos equivocados de qué es iglesia, tenemos conceptos equivocados de qué es evangelización, tenemos conceptos equivocados sobre la salvación, tenemos conceptos equivocados sobre la prioridad del reino, y eso ha llevado a la iglesia a desviarse lo que muchas veces el apóstol Andrés enseña como diferentes corrientes que están por fuera de la corriente del evangelio. Pero cuando nosotros nos vamos a las escrituras, podemos encontrar el diseño perfecto de Dios para la iglesia y el diseño perfecto del plan de Dios escondida en su soberanía. Nosotros en el módulo que tenemos podemos encontrar en la página 9 sobre las 10 plataformas de fe. Quisiera empezar tocando la primera plataforma de fe, que se llama la soberanía absoluta de Dios. La soberanía absoluta de Dios, usted la puede encontrar en el módulo, en la página número 9. Dice, creemos que todo está dentro de la soberanía absoluta de Dios. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, tú eres excelso sobre todos, y las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer y el dar poder a todos. En la soberanía absoluta de Dios, en palabras sencillas, esta cualidad o esta característica de Dios o este atributo incomunicable de Dios, porque solamente le pertenece a Él, nos enseña que Él escondió en Cristo Jesús el plan perfecto para poder redimir la humanidad. En Cristo Jesús, el plan perfecto de redención, escondido detrás de una cualidad de Dios inmutable como es su soberanía. Decidió Dios entonces revelar su corazón a la tierra. Por eso el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 14, si no me equivoco en adelante, habla que Cristo es la imagen de la plenitud de la deidad. En Cristo está representada la imagen del Padre, del Espíritu Santo, que se hizo palpable aquí con nosotros en la tierra. Entonces la soberanía de Dios está en que Él desde antes de la fundación del mundo pudo esconder el plan perfecto y dice que le plació revelarle esto a los pequeños. La revelación, ¿cuál es? De que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que transmite la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros empezamos a desglosar este fundamento bíblico, la imagen es lo que proyecta algo que nuestros ojos no pueden ver. La raza humana, estropeada por el pecado, estropeada por el mundo y separada de Dios, les es imposible ver la imagen de un Dios invisible, por lo cual Dios se hizo visible en la persona de Cristo Jesús. Se hizo visible en el ungido, en el amado, para poder traer el plan de redención a la tierra. Cuando la iglesia entiende de que nosotros no debemos presentar un proyecto para que Dios no los apruebe o para que Dios se una a mi proyecto. No, yo debo alinearme al proyecto soberano de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, la soberanía de Dios escondida en Cristo Jesús
como el plan perfecto de redención. Entonces, el primer punto que debemos reeducar a la iglesia es que nosotros no somos llamados a andar presentándole proyectos a Dios para que Dios se una a nuestro proyecto. No, el plan correcto es que la iglesia del Señor, su novia, debe alinearse al proyecto redentor y eterno de nuestro Salvador Jesucristo. Es la iglesia del Señor la que tiene que alinearse a los planes que han estado escondidos, no solamente desde antes de la fundación del mundo, sino que podemos ver escondido la obra redentora del Cordero Pascual, lo podemos ver escondido en todos los libros del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en la Tanat, escrita por el patriarca Moisés, en los profetas menores, en los profetas mayores, incluso en la tradición oral hebrea, la que comparta Cristo como el Mesías. También podemos encontrar el fundamento alineado a la luz de la palabra, cómo el Padre escondió a Cristo Jesús, lo reveló en tipos y tipologías en el Antiguo Testamento con el único propósito de traer a la tierra el plan perfecto de salvación. Entonces, cuando nosotros reeducamos a la iglesia y le decimos a la iglesia, no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que ya Dios ha planeado y lo que Dios ha estado ejecutando a través de los diferentes acontecimientos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, ahora en Semana Santa es una época especial para nosotros poder hablar del mensaje y mostrarle el camino de salvación a otras personas. Porque el mundo, consciente o inconscientemente, se paraliza para celebrar el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más oportunidad para nosotros poder compartir el mensaje de salvación? Reeducando a la iglesia en el fundamento que Dios no se alinea a los propósitos de los hombres, sino que los hombres debemos alinearnos al propósito eterno y redentor del Padre reflejado en la persona de Cristo en la tierra. Es allí donde yo debo alinearme a lo que ya Dios ha estado haciendo y a lo que ya Dios se ha estado moviendo. Ese es el primer punto que yo quisiera que usted, como hombre y mujer de Dios, tuviese presente en su caminar con el Señor. La soberanía de Dios es una cualidad que podemos encontrar desglosada brevemente en el módulo en la página 9, en las 10 plataformas de fe. Pero qué tan importante, no nos alcanzaría el año para hablar sobre la soberanía de Dios, que mide los tiempos y las edades de los hombres. Usted se sorprendería si pudiese estudiar las bestias que aparecen en el libro de Daniel y la estatua de Nabucodonosor, cómo son figuras escatológicas del Mesías, cómo son figuras escatológicas de los últimos tiempos, cómo Cristo está escondido en cada parte de la Biblia con el único propósito de demostrarle al mundo que solamente en Él hay salvación. La soberanía de Dios escondida a través de los reyes, a través de los profetas. A través de los reyes y los profetas se esconde la soberanía de Dios. No solamente a través de los reyes y los profetas se esconde, sino a través de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, el profeta y el rey, escondían la soberanía de un Dios que tenía el control de todas las cosas. Por eso nuestro Señor Jesucristo aparece como el verdadero profeta, como el verdadero sacerdote y como el verdadero rey, para traer la perfección de lo que ya Dios venía revelando de forma limitada, pero que quiso revelarlo de forma completa a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es el verdadero sacerdote que puede limpiarnos del pecado, el verdadero profeta que muestra el camino y el verdadero rey que deshace las obras de Satán y destruye las obras de las tinieblas. Cuando nosotros entendemos entonces la soberanía de Dios, vamos a orar de forma diferente, vamos a servir de forma diferente, nos vamos a comportar de forma diferente y vamos a hacer la obra misionera y la evangelización de forma diferente, porque entonces ya hemos entendido que Dios, en su plan eterno y perfecto, me está pidiendo a mí que yo me una a ese propósito, que solamente en el sacrificio de la sangre del Hijo de Dios, la humanidad puede tener perdón de pecados y puede hallar salvación y vida eterna.
Lo segundo que yo quisiera compartir contigo es que nosotros, usted quizás lo maneja muy bien, nosotros somos seres tripartitos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Hay que reeducar a la iglesia en este punto. Los pastores y los hombres de Dios debemos reeducar a la iglesia, que la iglesia entienda la magnitud de darle a entender no solamente a la iglesia, sino al no creyente, de que nosotros somos seres tripartitos creados a imagen y semejanza de Dios. El ser tripartito está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Pero dice la palabra, y utilizando nosotros el fundamento del camino de la salvación, dice la palabra que cuando el hombre empezó su relación con Dios, el hombre era feliz, feliz con Dios, porque no había ninguna limitación para tener una relación personal con su Padre. Esta relación personal con Dios llenaba la plenitud del corazón del hombre. Tome este punto. El hombre también maneja una plenitud como persona, que fue creada imagen y semejanza de Dios. El hombre también maneja una plenitud. La plenitud la manejó en el huerto del Edén, cuando su cuerpo, su alma y su espíritu estaban en completa armonía y en relación con el Padre. Llega Satán con su propósito, entra el pecado, separa al hombre de Dios. Y el día que la iglesia entienda la magnitud de lo que esto significa, cuando la raza humana se separa de Dios, inmediatamente el espíritu del hombre muere. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 3, anótelo por allí, por favor. Libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Cómo así, pastor? El libro de Génesis nos enseña de que Dios colocó eternidad en el corazón del ser humano. Cuando la raza humana se separa de Dios, inmediatamente su espíritu muere. Y cuando el espíritu del hombre muere, le es imposible tener una relación personal con Dios. Y entienda bien esto. Y le es imposible ser feliz. Aunque el mundo te aparenta que es feliz, no es feliz. Aunque el mundo te aparente que con sus logros materiales, sus logros académicos, sus logros personales y familiares, aunque te llenen las redes sociales de fotos, familiares, vecinos y amigos, tratando de demostrarte a ti que son personas felices, que sin Dios pueden ser felices, por favor, reeduca a la iglesia que esa persona está muerta y que un muerto no puede ser feliz, porque el espíritu del hombre está muerto. Por eso la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante, habla sobre que están muertos en sus delitos y pecados. El pecado adámico separa al hombre de Dios. Por eso el apóstol San Pablo en el libro de Romanos habla que así como el pecado entró por un hombre llamado Adán, la salvación tenía que entrar por un hombre, en este caso Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Así como en Adán todos pecaron y fueron condenados, en Cristo Jesús todos son salvos por la gracia de Dios, por el don de salvación que es gratuito, que viene del cielo. Entonces, la separación del hombre con Dios no es cualquier cosa. No se deje engañar. Enséñele a sus hijos, enséñele a su familia, enséñele a los adolescentes, a los jóvenes, enséñeles que aunque ellos vean a su alrededor una aparente felicidad en las personas que lo rodean, el hombre no puede ser feliz porque la plenitud del hombre se perdió en el huerto del Edén. El pecado adámico separa al hombre de Dios. Por eso el hombre, su espíritu muere. Y un hombre con un espíritu muerto le es imposible ser feliz y tener la plenitud. Por eso dice la palabra de Dios: misericordia quiero y no sacrificio. ¿A qué se refiere? Cuando usted ve una persona esclavizada en la idolatría, cuando usted ve una persona esclavizada en la brujería, en la hechicería,
Su corazón tiene que ser movido a compasión y misericordia para mostrarle el camino de salvación y enseñarle a esta persona que solamente en Cristo Jesús su espíritu puede tomar vida. Cuando usted vea esas imágenes, no condene a la gente, téngale compasión, téngale misericordia, muéstrele el camino de salvación. Porque una persona detrás de la idolatría, detrás de la brujería y detrás de la corriente de este mundo, lo único que está gritando es auxilio. Estoy muerto, mi espíritu está muerto, solamente mi alma tiene vida, solamente mi cuerpo tiene vida, pero mi espíritu está muerto. Y esa solución al espíritu muerto del hombre no lo dan los mejores políticos, los mejores empresarios, no lo dan nada en el mundo, solamente el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, a través de su sangre preciosa. Dice la palabra, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales, vivificará. O sea, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, por medio del poder de su Espíritu, es el que puede resucitar, darle vida. Vivificar significa, la raíz de la palabra vivificar significa darle vida a algo que un día estuvo vivo, pero que hoy en día está muerto. Entonces solamente en Cristo Jesús la persona puede vivificar, puede volver a tomar vida, y eso solamente es posible por medio del sacrificio del Hijo de Dios. No hay dinero, no hay relaciones personales, no hay relaciones humanas que puedan hacer que un ser humano, como el dinero del mundo, pueda sentir la plenitud y vivificar su espíritu. Porque solamente eso puede pasar cuando yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Cuando la iglesia entienda la magnitud de ese poder que tiene, de poder llevar vida a una humanidad que está muerta en delitos y pecados, entonces la iglesia entenderá que es colocada por nuestro Señor Jesucristo para ser cabeza y no cola. Entonces la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es colocada para dar respuestas y no preguntas. Entonces la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está para andar escondida ni llena de temor, porque somos portadores de vida, somos portadores de luz y somos portadores del evangelio, que es lo único que puede vivificar al hombre sin importar color de piel, estrato social, edad, sin importar si es rico, si es pobre, si es hombre, si es mujer. A veces la gente cree que solamente el que está sumergido en delitos y pecados es quizás la prostituta que está en la esquina y quizás el hombre que va bien vestido a su trabajo. No, olvídese. Los dos están muertos. Los dos, sus almas se van a perder si nosotros no vamos a ellos y les mostramos que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Porque por sus buenas obras, como aparece en el camino de la salvación, y por sus buenos actos religiosos, y por sus buenas obras, ellos no pueden ser salvos y no pueden tomar vida a sus espíritus, porque es imposible. Vamos a leer Efesios, por favor. Acompáñeme al libro de Efesios, capítulo 2, verso 4. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 4. Dice, vamos a leerlo desde el verso 1 para entrar en el contexto inmediato de este pasaje. El contexto inmediato de Efesios capítulo 2, carta escrita por el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. En su capítulo 2, en el verso 1, mire lo que dice. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Hay algunas características que nosotros podemos encontrar en este pasaje bíblico de la condición real del ser humano. Efesios capítulo 2, verso 4 nos enseña que el hombre tiene su espíritu muerto. Nos enseña que está atado a delitos, pues lógicamente delitos espirituales. Pero también nos enseña que está esclavo del pecado. Pero también nos enseña que está esclavo a la corriente de este mundo. O sea que este mundo tiene su propia corriente. Usted sabe que la etimología de la palabra mundo tiene diferentes significados. Pero la etimología que se utiliza en esta palabra que utiliza Pablo significa el sistema de gobierno que tiene Satán en la tierra. Eso es la palabra que utiliza el apóstol San Pablo en el original griego de este texto. La corriente de este mundo, o sea, la corriente del sistema de pecado que gobierna la tierra. Dice, conforme al príncipe de la potestad de los aires. Esto nos enseña a nosotros también de que Satán todavía en el mundo espiritual ejerce una potestad para todo aquel que no ha dejado que Cristo Jesús sea su Señor y su Salvador. Las pasiones de nuestra carne. Esto habla de la naturaleza pecaminosa del ser humano, los deseos de la carne, como aparece en el libro de Gálatas. Pero también habla sobre satisfacer los deseos de la carne y de la mente. Esto habla también de la necesidad o de la consecuencia o de lo que vive o de lo que hay en una persona que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Es una persona que tiene delitos ante la presencia de Dios. Es una persona que tiene una separación por el pecado ante un Dios santo. Es una persona que está atada a los deseos de su carne y a la vanagloria de su mente. Cuando la iglesia del Señor entiende esto, la iglesia puede dar un paso más allá. Y el paso más allá que puede dar es que va a empezar a mirar a su alrededor de forma diferente. Porque entonces vamos a empezar a mirar a las personas que nos rodean como personas que están atadas al delito espiritual, al pecado, a la corriente de este mundo, como personas que están están gobernadas bajo el príncipe de la potestad de este siglo, de este tiempo, y que solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor, ellos pueden pasar de esta condición espiritual, de esta condición. Hay alguien que tiene como un micrófono abierto, ¿no? De esta condición espiritual solamente se puede pasar por medio de la obra redentora del Hijo de Dios. La palabra o el término apologética es defensa de nuestra fe. La defensa de nuestra fe solamente es dada cuando nosotros tenemos conocimiento verdadero y real de lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Pero nosotros podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 2 verso 14. 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Acompáñeme por favor allí a su Biblia. 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Carta escrita por el apóstol San Pablo a la iglesia a Corintios, aproximadamente en el año 50 y algo, en el primer siglo de la era cristiana. El apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir a la iglesia de Corinto para establecer fundamentos sobre la importancia de cómo el mundo espiritual ejerce un señorío sobre las personas que no tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender, porque estas se tienen que discernir espiritualmente. Se lo repito, pero el hombre natural
no percibe las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Como el hombre natural no puede percibir, la palabra percibir significa interpretar, dar una interpretación correcta del mundo espiritual. El hombre carnal no puede dar una interpretación correcta del mundo espiritual porque su espíritu está muerto. Y solamente en Cristo Jesús esa persona puede ser libertada y sacada del reino de las tinieblas, como dice el apóstol San Pedro, y trasladado al reino de la luz. Solamente porque mientras sea una persona natural y carnal, no va a poder interpretar la realidad de lo que Cristo Jesús es para él. Dice la palabra que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento para que no se les sea revelado la imagen de Cristo Jesús, que es el núcleo del evangelio. Entonces, nosotros podemos encontrar aquí que esto es una realidad fuerte. Es una realidad fuerte. Y que esa realidad fuerte no va a ser cambiada por buenos deseos de nosotros. No va a ser cambiada por nuestras buenas actitudes y porque nosotros amemos mucho a la gente. No, esta condición espiritual real del ser humano solamente puede ser combatida de forma espiritual, porque así como el pecado entró por Adán, la salvación y la liberación del hombre solamente aparece por medio del Hijo de Dios, Jesús el Cristo, que fue enviado para poder libertar al cautivo. Por eso, el que cree en él, dice, el que cree en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, puede pasar de muerte a vida. De muerte a vida. Entonces nosotros podemos encontrar aquí que un hombre no puede percibir las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu solamente se pueden interpretar y se pueden entender cuando el Espíritu Santo ha entrado y le ha dado vida a esa persona. Le ha dado vida. Entonces, librar nosotros batallas espirituales, luchar nosotros con armas carnales. Por eso el apóstol San Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, y para poder hacerle frente a todo lo que se levanta contra el conocimiento del evangelio. Por eso, en el camino de salvación, los beneficios de los hijos de Dios, uno de los beneficios de los hijos de Dios es que tu oración ya es escuchada y los ángeles de Dios están a favor tuyo. Los ángeles de Dios están a favor tuyo cuando tu oración es escuchada porque ya tú eres un hijo de Dios. Ahora, hay que reeducar a la iglesia con el concepto de los ángeles. Los ángeles no están para hacerte mandados a ti de caprichos personales. Hoy en día se está enseñando en las iglesias evangélicas que si se te pierde la llave de la camioneta, entonces tienes que mandar un ángel a que te busque la llave. Que si se te perdió algo, manda un ángel que te lo busque. No es así. A la luz de las escrituras, los ángeles de Dios, la palabra ángel, la etimología de esta palabra significa enviado, mensajero. Son los que traen las respuestas a las oraciones. Por eso Jacob en el Antiguo Testamento pudo ver una escalera de ángeles que bajaban y ángeles que subían. Los ángeles están dispuestos solamente con el único propósito de respaldar a la iglesia del Señor cuando salimos a anunciar que solamente en Jesucristo hay salvación. Los ángeles están dispuestos para la obra misionera, para apoyar a los hombres de Dios que salen a hacer las misiones, a las mujeres de Dios que salen a alcanzar al perdido. Cuando el hombre y la mujer de Dios deciden entrar a las cárceles, a los hospitales, a los colegios, a las calles, a las plazas públicas, a tomar casa por casa, establecimientos públicos y privados, con la luz del evangelio, anunciándole a la persona que solamente en Jesucristo hay salvación. Ahí los ángeles se mueven a favor de la iglesia. La unción, el poder del Espíritu Santo, está establecido para la iglesia del Señor con el único propósito de que la gente pueda mirar la obra de la cruz. La palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la profecía, el don de revelación, las interpretaciones de las lenguas y las lenguas del Espíritu están hechas solamente con el único propósito de que el ser humano que no conoce de Dios pueda mirar la obra redentora del Calvario, la obra redentora de Jesús, que ellos pueden entender, porque dice la palabra, el que no cree por la palabra, que crea por los hechos de Dios establecidos a través del poder del Espíritu Santo como hijos de Dios,
no son para beneficio personal, ni nosotros para demostrarle a la gente que tenemos poder. No es para eso. El poder del Espíritu Santo es para que la gente corra a los pies de la cruz y pueda entender que solamente en el Hijo de Dios ellos van a poder ser salvos, sus espíritus van a tomar vida y el día que partan de esta tierra, sus almas estarán en la presencia del Señor. Esa es la verdadera realidad. Todas las doctrinas de la iglesia, todas, sin excepción, todas las doctrinas de la iglesia, angelología, demonología, apologética, escatología, eclesiología, hermenéutica, homilética, todas las doctrinas de la iglesia establecidas están hechas, las doctrinas, perdón, y las herramientas teológicas están hechas con un solo propósito, de que nosotros podamos cada día más esforzarnos para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo y anunciarle a la gente que Él tiene el poder de cambiar sus almas, de vivificar sus espíritus que están muertos, para que puedan tener una relación viva con Dios. Ese es el punto donde nosotros tenemos que reeducar a la iglesia del Señor. Mire, la razón de ser de la iglesia es esa. La razón de ser de la iglesia es esa. Ahora, nosotros encontramos que cuando el modelo, a la luz de las escrituras, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos reeducar a la iglesia en que la iglesia debe colocar sus ojos en nuestro Señor Jesucristo. Por mucho que Dios use un hombre o que un predicador sea muy famoso, o que lo siga mucha gente, o que tengan grandes iglesias o pequeñas iglesias, no importa. Por mucho que un hombre sea usado en cosas sobrenaturales, no es el modelo de la iglesia. El modelo de la iglesia se llama Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros enseñamos una iglesia cristocéntrica, en el fundamento de quién tiene que tener sus ojos puestos, nosotros vamos a tener una iglesia madura. Dice la palabra que el apóstol Pablo habló con Timoteo y le dijo, mira, no te dejes llevar de los vientos de doctrina. Y la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que el apóstol Juan dijo, si alguien trae un evangelio diferente al que ya nosotros les hemos enseñado, digan que este hombre es un anatema y no se ha aceptado entre nosotros. La necesidad de que nosotros cuidemos el evangelio cristocéntrico dentro de la iglesia es enseñarle que tiene que tener los ojos puestos en Jesús. El modelo espiritual de la iglesia. La iglesia cristiana vive momentos, vive lo que yo llamo temporadas. A veces se ponen de moda cosas. Y hay gente que corre detrás de lo que está de moda, pero usted y yo no podemos correr detrás de lo que la gente corre. Nosotros tenemos que estar en el ancla de nuestra alma, como dice la palabra. Y el ancla de nuestra alma es nuestro Señor Jesucristo. Los primeros misioneros del siglo I y del siglo II de la era cristiana, donde sufrieron las grandes persecuciones que usted encuentra en la historia de la iglesia 1, historia de la iglesia 2, historia de la iglesia 3, donde aparecen los grandes misioneros, hombres de Dios que fueron perseguidos. Ellos dibujaban un ancla en las cavernas, dibujaban un ancla en las rocas, como un lenguaje técnico para que el que pasara por ahí supiera que allí había estado una familia cristiana que había sido perseguida. La figura del ancla simbolizaba a Cristo para ellos. Cristo, el ancla de nuestra alma. Entonces nosotros, en medio de todo lo que el mundo nos quiere transmitir a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de lo que la religión, mire lo que está pasando hoy en día. Los conversatorios que está teniendo el Papa Francisco, respetuosamente, lo digo, los conversatorios que este hombre está teniendo con feministas, con comunistas, con homosexuales, con gente que está atada en delitos y pecados, y el dolor y la tristeza que da, que cuando él entrevista a estas personas, él les da a entender que lo que están haciendo ellos está bien, que no hay necesidad de que no necesitan un cambio, una transformación en su vida, sino que Dios los ama así como ellos están. Porque la religión, como dice la palabra en el Nuevo Testamento,
Cuando Jesús confrontó a los religiosos de su época, les dijo, ustedes convierten a esta generación doblemente hijos del infierno. ¿Por qué Jesús le dijo esto a los líderes religiosos de la época? Porque no confrontaban el pecado y la necesidad que tiene el ser humano de arrepentimiento. Lo que pasa es que la palabra arrepentimiento no es una mala palabra. La palabra arrepentimiento es una palabra que debe estar siempre en el núcleo de los altares de nuestras congregaciones. La palabra arrepentimiento es una palabra que no pasa de moda. Tú vas a ser tentado, pastor. Vas a ser tentada, pastora, a no utilizar el lenguaje de arrepentimiento. Vas a ser tentada a sacar de tu altar la palabra santidad. Vas a ser tentado y tentada a tratar de utilizar el lenguaje del momento, porque quizás el mensaje cristocéntrico no le va a llamar mucho la atención a la gente, pero déjame decirte que cuando nosotros damos el mensaje cristocéntrico de la obra de la cruz, el poder del Espíritu Santo va a estar allí siempre, disponible para todos. La obra de la cruz, el Espíritu de Dios viene a exaltar la obra de la cruz, a exaltar el sacrificio del Hijo de Dios. Ahora, toma nota de esta reflexión que yo te tengo aquí en esta hora. Mira esta reflexión que yo le he dado para que la iglesia del Señor medite lo que está haciendo. Hoy en día, la iglesia del Señor quiere abrazar a los muertos, aconsejar a los muertos, discutir con los muertos, llorar con los muertos, profetizarle a los muertos, imponerle mano a los muertos, enseñar a los muertos a que alaben y adoren, ministrar la liberación a los muertos, enseñar a los muertos que la sanidad y los milagros es lo más importante para ellos. ¿Ah? Bendecir y declarar palabras de bendición sobre los muertos. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque la iglesia del Señor, hoy en día se ha dado la tarea que el no creyente, el que no se le ha sido revelado la obra de la cruz, la iglesia quiere abrazarlo solamente, quiere profetizarle, quiere desearle cosas buenas. Pero es que, ¿de qué te sirve a ti profetizarle un muerto que está atado en delitos y pecados? No tiene sentido. No tiene sentido que tú, las visitas que lleguen a la iglesia, la gente le empiece a profetizar bendición si esa persona está muerta. ¿Cómo le profetizas bendición a alguien que está muerto? ¿Cómo solamente cómo vas a aconsejar? Aconsejar a una persona que su espíritu está muerto. Entonces la iglesia se ha enfocado en colocar pañitos de agua tibia en la realidad de las personas que están a su alrededor, por el temor de que la gente se va a ir, por el temor de que la gente no le va a gustar. Pero como decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en el siglo XVIII, XIX, como decía este maravilloso hombre de Dios, nosotros no somos el caramelo del mundo para que nos mastiquen y nos traguen. Somos la sal del mundo que nos van a masticar y nos van a escupir. Entonces vemos una iglesia atemorizada que quiere abrazar al perdido, quiere profetizarle, quiere desearle cosas bonitas, quiere declararle cosas hermosas, pero no le vas a dar un regalo más grande que la salvación y que su espíritu tome vida. Porque mientras el espíritu del hombre esté muerto, de nada te sirve que tú lleves a esa persona para que aprenda a alabar y adorar a Dios. De nada te sirve que tú le enseñes a esa persona que puede vivir en prosperidad y bendición si esa persona está muerta en delitos y en pecados. Entonces nosotros debemos tener esto muy presente. Quisiera abrir un break, un espacio de algunos 2-3 minutos. Por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en lo que esté a mi alcance, con mucho gusto, yo podré darle alguna respuesta. O si de pronto dije algún punto que no alcanzaron o no me hice entender bien, con mucho gusto les escucho. Yo creo que puede seguir adelante
mi amado guerrero. Amén. Dios me les bendiga. Bueno, espero que estén allí todavía. Entonces tenemos un mensaje, una respuesta al espíritu del hombre que está muerto, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay necesidad de inventar otro mensaje. El mensaje no cambia porque está escondido desde antes de la fundación del mundo, y es un mensaje de salvación. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente fueron tipos y tipologías de lo que Cristo Jesús iba a hacer en la tierra a favor de la raza humana. Cambiar nosotros el mensaje es salirnos del plan soberano de Dios. Preocuparnos nosotros porque el mensaje quizás no es el que la gente quiere escuchar, es crear nosotros una carga innecesaria. Y es como tomar nosotros las riendas de algo que no nos pertenece. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. No es nuestro mensaje, es el mensaje del Señor. No es nuestro evangelio, es su evangelio. No fue la sangre tuya y mía la que se derramó, fue la sangre de Él. Es su iglesia, es su sangre, es su reino, es su novia. Nosotros estamos de paso solamente. Por eso la palabra dice en el Nuevo Testamento que Jesús dijo: pedid al Señor de la mies que envíe obreros. Mire que muchas veces la iglesia cristiana ora por la mies. Por la mies no se debe orar. Jesús no mandó orar por la mies. Jesús dijo: la mies es mucha. Pedid al dueño de la mies que envíe obreros, porque lo que se necesitan son obreros dispuestos, obreros dispuestos. Tenemos un mensaje que resucita el espíritu del hombre, trae libertad de la esclavitud del pecado, saca al hombre de la corriente de este mundo y lo conecta a la corriente del evangelio. Lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, como dice Pedro. Le da autoridad sobre los deseos de la carne y la vanagloria de la mente. Le da dominio propio sobre sus pensamientos, porque dice la palabra que pasamos a tener la mente de Cristo. Entonces ya tu mente y tus pensamientos no van a ser gobernados por tus deseos humanos y personales, sino que la mente de Cristo va a empezar a ejercer un dominio en nosotros para que nosotros podamos sujetar nuestros deseos y nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. No solamente ese privilegio, el privilegio de ser injertados, como dice la palabra, de ser adoptados como hijos de Dios. En la adopción a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que creyeron les dio el derecho legal, les dio la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios. Por eso dice la palabra en el libro de Colosenses: Él llevó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz. El acta de los decretos que era contraria a nosotros, Él venció por medio de su muerte. Lo que quiso decir el apóstol Pablo en la iglesia de Gálatas es que en los tiempos del apóstol San Pablo, cuando usted tenía una deuda jurídica, legal, había un acta que se escribía en los pergaminos con tinta. Cuando usted pagaba la deuda, esa acta era sumergida en un líquido, y cuando ese líquido, el acta salía limpia, ya usted no tenía ninguna deuda. Ese fue el ejemplo que tomó el apóstol San Pablo para enseñar el sacrificio de Cristo Jesús. El acta de los pecados, específicamente el pecado adámico que reinaba en el corazón del hombre, es tomada por el Hijo de Dios y lavada en su sangre y presentada como pura y limpia delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué mensaje más hermoso que este? Dígame. ¿Qué mensaje más importante que este? Dígame. ¿Qué predicación más importante que este? Un altar, dígame. En la iglesia que yo pastoreo y los pastores que están a mi cargo, cuando yo los escucho y terminan de predicar, estoy muy atento. Le digo: muy bonito la enseñanza sobre Jacob, pero no me mencionaste a Cristo Jesús. No tiene sentido tu enseñanza, le digo, porque Jacob simplemente es un tipo, una tipología de lo que Cristo Jesús iba a hacer. Debemos nosotros estar atentos que los que dirigen, que los que predican, los que enseñan, pueden hablar de cualquier libro de la Biblia. Dios no se enoja por eso, pero debe ser cristocéntrico.
porque te permite hablar siempre del mensaje de salvación escondido en Cristo Jesús. Y termino con este regalo que les quiero dar aquí, para que lo guarden en su corazón. Entonces, podemos pastor, nosotros hablar de Cristo Jesús en todo nuestro servicio, en todos nuestros cultos. ¿Habrá algún mensaje más importante que este? No lo hay. ¿Y por qué no lo hay, pastor? Porque Génesis, Cristo es la simiente de la mujer, Génesis 3:15. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Samuel, Él es nuestro profeta fiel. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es el constructor de los muros derribados. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro redentor que vive. En los Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Cristo Jesús. En Cantar de los Cantares, Cristo Jesús es nuestro amado y nuestro esposo. En Isaías, Cristo es el príncipe de paz. En Jeremías, Cristo es nuestro profeta que gime. En Lamentaciones, Cristo es nuestro profeta que clama. En Ezequiel, figura de 4 seres vivientes. En Daniel, el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, el esposo eterno. En Joel, el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero forastero. En Miqueas, Él es el rey que será señor en Israel. En Nahum, Él es el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, Él es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión, manantial abierto de la casa de David. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia. Cristo Jesús es el centro, núcleo y vida del evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. No ha habido, ni habrá otro mensaje que tengamos que dar. Por eso, una de las cartas que yo recomiendo que usted estudie es Gálatas, Colosenses, Gálatas, y más que todo Colosenses, que enseña que Cristo Jesús es la plenitud de la imagen de la deidad en la tierra. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Espero que esta enseñanza haya bendecido tu vida y de alguna forma te haya edificado. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu único Hijo a morir en la cruz. La humanidad que no te conoce, celebra tu resurrección un domingo como el día de ayer. Cuánto más nosotros, que se nos ha sido revelado la obra de la cruz, la obra del Calvario, le anunciaremos a la gente, porque cuando tú te encontraste con los apóstoles, le dijiste: venid y os haré pescadores de hombres. Tus primeras palabras y tus últimas palabras: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La prioridad de tu corazón es el perdido. La prioridad del reino de los cielos son las almas. Enséñanos a caminar bajo la soberanía de esa prioridad, de devolverle a la iglesia la sencillez del evangelio y de devolverle a la iglesia la pasión por el perdido, el deseo de alcanzar las almas. Forma en nosotros corazones de hombres y mujeres que de verdad podamos gemir de rodillas por el que no te conoce, que podamos mirar con misericordia al que está muerto en sus delitos y pecados, y que entendamos que en nuestra boca tenemos el mensaje que puede traerle vida, que el oro y la riqueza, la fama y el poder de este mundo, unido en una sola cosa, puede siquiera tocar el espíritu muerto del hombre, porque solamente la sangre preciosa del Hijo de Dios lo puede redimir. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bendiciones, paz del Señor con todo. Bendiciones.